agradecerles a la Academia Nacional de Medicina por haber invitado y también a Raquel Bianchi, que ha hecho posible también que pueda compartir con ustedes esta temática. El abordaje integral de la persona humana, en el ámbito que sea, requiere básicamente tener en cuenta una visión holística del ser. Cuando hablamos de una visión holística, que es algo más que lo complejo, ¿no? Es básicamente una visión casi total. Estamos hablando también que se incluye la dimensión espiritual. Esto, cuando hablamos de dimensión espiritual, estamos hablando de una orientación última del hombre hacia sus propios fundamentos, para lo cual habría que ingresar el tema de la ontología. Hablar de ontología es ingresar también en el campo de la filosofía y de la fenomenología al ámbito de la psicología, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos plantear es lo siguiente. El hombre no tiene espiritualidad como si la espiritualidad fuera un objeto o un valor agregado. El hombre es un ser espiritual. Y es un ser espiritual constitutivamente porque está vivo, ¿no? Porque respira, porque tiene un hálito. Entonces, cuando hablamos de que el hombre es espiritual, estamos ingresando ahora con la palabra es al campo ontológico, Y cuando hablamos de la vida, estamos obviamente hablando de un espacio biológico. Cuando hablamos de ontología y de fenomenología, tenemos que hablar también acerca de que esta dimensión espiritual del hombre se muestra o se manifiesta en una serie de fenómenos, como por ejemplo puede ser la ética, el arte, la religión, la mística. Y por eso es necesario poder definir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la religión? ¿Cómo funciona? ¿Qué fenómenos muestra la cultura? ¿Qué es la mística? ¿Qué es la experiencia mística desde un campo puramente descriptivo? Porque si empezamos a psiquiatrizar algunos fenómenos como la mística, probablemente caigamos en el campo de hablar de psicosis o algo así. Entonces lo que vamos a hacer, al menos en brevemente con ustedes, es poder encontrar una cuestión descriptiva de cada uno de estos fenómenos, dentro de lo que es el espectro de este tiempo. En primer lugar, podríamos preguntar qué es una religión. Bueno, la palabra religión es una palabra equívoca, es una palabra tardía, viene del latín, religio, y tiene que ver con una forma de atadura o una forma de religar al hombre con otro ámbito de realidad. Ese otro ámbito de realidad se conoce como lo sagrado, se puede traducir como Dios o los dioses o algo así. La idea de que el hombre esté atado o religado implica que el hombre se siente alejado de eso que es lo sagrado. Y por lo tanto, él se coloca en un plano profano. ¿Cómo es nuestro plano? Nuestro plano es finito, nuestro plano es intrascendente, nuestro plano es un plano que nunca acaba de terminar, siempre somos proyectos que no terminamos de concretarnos, y por lo tanto el hombre trata de totalizarse a un plano diferente, a un plano que está más allá de él. Este plano que está más allá de él es lo que llamamos lo sagrado. Y ahí el hombre escribe todo lo que es fundamentalmente absoluto para él, todo lo que es fundamentalmente importante para él. El tema es que de lo sagrado, del absoluto, del más allá, nada podemos decir. Queda simplemente en el campo del misterio, en el campo de lo afásico, en el campo de aquello que es inefable, ¿no? Pero lo que sí podemos hablar son de los fenómenos culturales que el hombre muestra ante esta otra realidad que él percibe, que él siente y que lo constituye. Por lo tanto, las experiencias espirituales humanas, especialmente las grandes religiones o cualquier religión, está fundada bajo el rumor de un milagro. Los hombres han relatado que han visto una aparición sobrenatural, como por ejemplo el judaísmo se funda en el rumor de que Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dio las tablas, o el cristianismo en la muerte y resurrección de Cristo, o el islam en la aparición de un ángel en una cueva que le dictó a Mahoma el Corán. Es decir, las religiones están basadas en una historia, por lo general es mitológica, de esta aparición sobrenatural, ¿no? Y esta aparición sobrenatural la vive el místico, ¿sí? Ahora, los otros, los que no vemos, la comunidad, somos aquellos que le creen al místico.
Y por lo tanto, somos nosotros, como grupo, como lo colectivo, los que fundamos las religiones. Y las religiones son fundadas por mediaciones simbólicas. No podemos vivir directamente la experiencia del misterio, porque eso es patrimonio del místico. El hombre religioso cree en el otro, tiene fe en el otro, pero no ve. Y siente la ausencia de lo sagrado. Siente la angustia de esa aparición sobrenatural que tuvo el otro y que ya se fue, y que ya no está. Entonces, los hombres creamos símbolos, y los símbolos claramente son culturales. Los símbolos son indicadores de doble sentido y son un lenguaje primario adecuado para expresar esta experiencia del inefable. ¿Por qué? Porque los símbolos son representaciones de ausencias. Justamente lo que el hombre siente es la angustia y la ausencia de Dios, ¿no? de lo sagrado o de lo otro que apareció. Lógicamente la mediación simbólica funciona como una especie de método apotropaico, ¿no? Apotropaico es un método de protección, porque el hombre se protege con una máscara de Dios o de dioses de lo sagrado y lo interpreta a través de símbolos como un dios, monoteísmo, muchos dioses, politeísmo, como espíritus de la naturaleza, animismo, etcétera, etcétera. Así se van conformando culturalmente las distintas creencias a lo largo de las épocas. Pero lógicamente los símbolos, al ser polisémicos, al tener una gran cantidad de valencias, necesitan clausurarse para la cultura en una sola interpretación, porque las religiones son sociales. Todas las personas necesitan nuclearse detrás o debajo de un símbolo colectivo, como por ejemplo la cruz, ¿no? La cruz es un símbolo que puede simbolizar una multitud de cosas, pero para el cristiano tiene un sentimiento especial y por lo tanto nuclea a ese grupo social. ¿Y qué hace que la cruz sea interpretada como la redención, como la muerte y resurrección, como el Calvario, como la pasión? ¿Cómo? Bueno, lo hace a través de la escritura, lo hace a través del mito, lo hace a través del texto. El texto mitológico, como el Evangelio, por ejemplo, que es una narración sagrada, da sentido al símbolo de la cruz. Y por lo tanto las culturas que no vieron la resurrección pero creen eso, se nuclean detrás de ese símbolo. Por lo tanto, los mitos son relatos o narraciones sagradas que básicamente clausuran la polisemia o la plurivalencia del símbolo, ¿no? Entonces los símbolos pueden simbolizar cualquier cosa, ¿sí? Pueden simbolizar cualquier cosa, son emocionales. En cambio, el mito es más mental, tiene que ver con el logos, tiene que ver con el tiempo, con el verbo, con colocar la experiencia religiosa situada en la historia. De alguna manera la mitología aleja al hombre de esta experiencia primera, de este milagro primero, de esta hierofanía, ¿sí? O de esta mostración de la divinidad que fundó la religión. Pero el hombre necesita nuevamente volver a los orígenes, necesita volver al arquetipo, necesita volver a tener la experiencia de Dios. Y esa vuelta a la experiencia de Dios trata de mediatizarla a través de rituales. Los ritos son básicamente movimientos corporales, lenguaje corporal, que tratan de hacer que los símbolos estén en movimiento, que los símbolos estén vivos y de alguna manera traen el tiempo mitológico al presente, ¿no? O en la misa, el que es cristiano no resacrifica a Cristo, hace que la pasión vuelva al presente y de esa manera la persona se siente redimida. Entonces, básicamente los símbolos, los mitos y los rituales conformarían la experiencia espiritual básica, inserta en la cultura. Luego vendrán textos sagrados, doctrinas, teologías, hermenéuticas, exégesis, que serán actos segundos. Pero la experiencia espiritual viva se basa básicamente en este trinomio, ¿no? Símbolos, mitos, ritos, fundados por el rumor de esta aparición sobrenatural. Obviamente el que no ve, el religioso, cree, ¿no? Y la fe termina siendo un estado imperfecto del ser, ¿no? Porque simplemente le cree al otro y quiere creerle al otro para que su vida tenga algún sentido. Es por eso que el que ve se le llaman los místicos. La experiencia mística, si bien la palabra no es muy feliz, pero básicamente nos retrotrae culturalmente a alguien que tuvo una especie de vivencia extrema, o vivencia de esa unidad.
La mística es una palabra que comienza en Grecia, no es la palabra, en los textos platónicos, cuando Platón hablaba de los misterios de Eleusis o los misterios a Dionisio, donde había una serie de ritos donde el iniciado se iniciaba, valga la redundancia, en una serie de espacios, ¿sí? Espacios que pueden ser dentro de un templo, que eran también una proyección interior, para tener este contacto o esta unión con la deidad. Luego este término fue apropiado por el cristianismo y se entendió a través del cristianismo latino que solamente la mística aplicaba a la experiencia cristiana. Pero básicamente esto no es así, porque todas las culturas del mundo siempre tienen testimonios de personas que han tratado de acceder a esta unión, como puede ser en el judaísmo la cábala, en la India el yoga, en el budismo el zen, en el islam el sufismo, etc. Que son construcciones fenomenológicamente similares o análogas, ¿no? Pero, ¿cómo entender la experiencia mística? ¿Cómo abordarla? Bueno, en el tema que nos ocupa a nosotros, el abordaje debería ser, por lo menos dentro de uno de los accesos posibles, que es el campo de la psicología. Cuando hablamos de psicología de la religión, estamos hablando de una experiencia de un sujeto. Y al hablar de una experiencia de un sujeto, estamos hablando de algo que le ocurre constitutivamente en su interior. Para lo cual el desafío ahora de plantear una nueva psicología de la religión es crear los suficientes mapas mentales como para que la experiencia espiritual, mística, religiosa y de conversión estén situados dentro del paradigma de la salud mental. Para eso requiere reformular mapas de la mente ya existentes, muchos de ellos muy completos, muy buenos, como por ejemplo los de Freud, los de Jung, ¿no? Tal vez los de Lacan, pero también reformular otros mapas o poder entenderlos a través de otros mapas mentales más antiguos, como los mapas del yoga, que se dedicaron especialmente a tratar de ver cómo es la mente humana y tratar de ver cómo la iluminación o la experiencia espiritual ingresa en esa mente humana para cambiarlo, para modificarlo constitutivamente. Por lo tanto, el crear un nuevo paradigma, un nuevo mapa de la mente va a requerir por lo menos que tengamos en cuenta que dentro de ese paradigma tiene que haber un punto ciego. Este punto ciego es un estadio último, es un campo de la trascendencia, es una tela de fondo neutra, que algunos lo llamarán Dios, otros el misterio, otros el inconsciente, no importa qué nombre le demos, pero postular de que en ese mapa tiene que haber esta tela de fondo antes de lo que llamamos psique. ¿Por qué? Porque en las experiencias espirituales hay testimonios a través de todos los tiempos de que hay sujetos que dicen haber contactado ese espacio unitivo. Por lo tanto, una proyección psicológica adecuada debería tener en cuenta este paradigma, ¿no? El paradigma de una tela de fondo o de este campo unitivo. No es que estemos postulando la existencia de Dios o la no existencia, simplemente estamos hablando de que hay testimonios de sujetos que han tenido este contacto con esta otra realidad, ¿sí? Y por lo tanto, dentro de un mapa mental hay que tenerlo en cuenta. Son experiencias cotidianas que tienen las personas, ¿sí? Por el otro lado, también hay que tener en cuenta los medios para llegar a eso. ¿Cómo se llega a eso? Se llega por una casualidad, por una enfermedad, por una crisis, por una enfermedad mental o lo que fuera. Por otro lado, el místico dice acceder a otra realidad. El psicótico dice acceder a otra realidad, ¿no? Lo que pasa es que el místico lo organiza y la psicosis lo desorganiza. Por lo tanto, habría que también lograr buenas definiciones de lo que es la psicosis, y en eso creo que tenemos mucho por trabajar porque no lo sabemos exactamente, cada uno tiene su propio cuento, su propia versión. ¿Qué es la experiencia mística? Tampoco podemos definirla completamente. Por lo tanto, creo que el desafío que tenemos por delante es armar mapas mentales de la vivencia del místico, o al menos de los testimonios del místico cuando retorna, pero también mapas mentales de sujetos que estén pasando psicopatologías como la psicosis, y ver y comparar qué tienen de común y qué tienen de diferencia. ¿Cuáles son los disparadores? ¿Cuál es básicamente el camino o la ruta que sigue cada uno dentro de este lugar donde básicamente, repetimos, hablamos de caminos y rutas en el lugar donde no los hay?
y por lo tanto un paradigma nuevo de psicología debería también plantear el poder armarnos o poder construirnos. Así que bueno, el tema es complejo, por su misma naturaleza, no lo vamos a resolver aquí, pero por lo menos quisimos abrir estos temas, estos objetivos, para que puedan servir como debate y también como análisis futuros, ¿no? Bueno, muchas gracias.